Hola, bienvenidos amigos a este nuevo vídeo. Hoy lo que voy a pintar son camelias. Voy a utilizar la tablet de 30 x 20 y ya sabéis cómo tenemos que prepararla. Tenéis un vídeo de referencia para hacerlo. Con una brocha del 24 lo que hago y un poquito de azul voy a dar toques. Vamos a pintar las camelias en el jardín y toques sueltos. A ver, lo pongo aquí arriba para que no lo que es el filo. Ya sabéis que algo de cielo entre medias se ve. Estoy usando el azul cielo y ahora con un poco de blanco vamos aclarando. Y aquí en la parte inferior ya me voy al negro y marrón. Aquí. Metiendo con el negro los verdes. Doy primero el aguacate para que se vaya mezclando. Luego ya iremos terminando mejor las hojas, pero ahora mismo estoy rellenando lo que es el fondo. Vamos a usar, pero vamos a hacer hojas en el fondo. Ahora mismo voy a usar también un poquito de medium. Y así vamos. Ya sabéis que solemos hacer como 3 planos de hojas y de más oscuras las vamos dando de más oscura a más clara. Bien, con un pincel redondo me trazo pues tallos aleatorios porque van a ir como por el fondo, pero para que se vean ¿veis? Es una doble carga. Una doble carga del ocre amarillo con el marrón. Dejo siempre el marrón abajo. Si estamos en el jardín, ya sabéis, la luz no viene de arriba del sol. Uy, esta salió gruesa. Bueno, pues la dividimos en varias y ya está. Estas se entrecruzan y hacemos por ahí. Voy a esperar que seque y continuamos. Vamos a ir rellenando, no quiero tanto cielo y voy a usar, a ver, los mismos colores, las mismas brochas. Y a ver aquí. Aquí ya vamos tapando y ahora voy a ir a uno más pequeño, igual pero más pequeño, y vamos cortando. Vamos hacia allá. Por ahora forma parte del fondo, entonces sí voy dando tonos oscuros. Voy a meter también un poco con el negro aquí del ocre para ir variando. Y como dijimos, haciendo capas de hojas que se vayan intercalando unas con otras. Voy aquí. Nos vamos a hojas más claritas. Vamos hacia allá ahora. Utilizar el pincel plano mejor. Un 10. Vamos aquí con ocre y el verde con negro. Y hacemos una descarga y continuamos. Estas hojas de aquí arriba pues serán más claras, verde ocre,
y descargamos. Nos vamos ahí. ¿Veis la cantidad de capas que hemos ido dando para conseguir cierto realismo? Lo mismo, este con oscuro y este con un poco de claro, y descargamos. Bien, y esperamos. Como ahora voy a meter los blancos con el magenta, sí que me interesa que esté bien seco para que cuando hagamos la doble carga, pues el blanco no se manche de verde, bueno, ni el magenta. Bien, vamos a empezar lo mismo de siempre, de atrás hacia adelante. Voy a utilizar el blanco y el magenta con un pincel del 8 y descargamos por ambas caras, bien descargado, y vamos a hacer pues los que hay detrás. Lo he descargado tanto que vuelvo a repasar. Sabéis que las camelias son parecidas a las rosas, pero no exactamente iguales. Vamos a ir dando, vuelvo al blanco, el magenta, y me vengo aquí para que no se manche el blanco. Y vamos dando capas. Sabéis que tenéis mucha, esta la voy a hacer de lado. Son muchos planos, vamos a ir interponiendo. Si os dais cuenta, no estoy haciendo el movimiento en zigzag, simplemente deslizando. Espero que seque para hacer el centro y luego las hojas que le tapan. Ahora pues me vengo a otro lado, voy al 10 y nos venimos a este otro lado a hacer otra que esté por detrás. Hacemos una, dos, esta sí la voy a hacer más abierta, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir interponiendo, si hace falta, a medida que vamos hacia abajo o hacia el interior, vamos reduciendo el número del pincel. Esto tiene mucho blanco, vuelvo a venir aquí y montamos otra. Montamos, venimos para acá y otra. Este pincel de ojos con blanco y un toque de verde, pero bueno, es demasiado. Con más blanco vamos a hacerle todos los filamentos de las anteras. Ahora con solo blanco para que destaquen. Y hacemos una doble carga minúscula de marrón oscuro con amarillo, la parte superior de las anteras. Voy a dejar que seque esta parte y me vuelvo a esta otra. Ya voy a utilizar el número 8, paso del 10 al 8. Y comenzamos lo mismo, ¿veis? Alternando.
pero ya haciendo más pequeñas los pétalos. Este ya lo dejo así y me voy a otra. Vamos a hacerla de lado. Sigo con el pincel plano del número 8 y vamos a hacer una que pues que apenas se vea, que no se le vea el corazón, perdón, que se vea por detrás. Al estar en sombra y ser la parte posterior, voy a acentuar con un poquito del Burdeos. Vamos hacia allá, que sea un poquito más oscuro aún. Y hacia allá. Ponemos aquí, por ejemplo, una que venga ahí y ya va cerrando, porque la estamos viendo de lado. Aquí hacemos lo mismo, damos un poquito, paramos y ahora hacia abajo. Aquí nos vendría bien una pequeñita en medio y esto lo vamos ahí. Esta ahora, como va a tapar, también oscurecemos un poquito más. Con el Burdeos nos vamos al blanco, nos venimos aquí y va tapando. Por ejemplo, esta tapa por ahí. Estamos haciendo una triple carga. Esto nos va a tapar por aquí. Vamos a hacer que por aquí venga una hasta ahí y ya cerramos. Voy a usar solo ya lo que me queda de magenta y vamos cerrando. Esta también voy a usar el blanco, descargo, me sitúo aquí y bajamos. Ya tenemos prácticamente seco esto, entonces sí voy a utilizar con el pincel de ojos el marrón, le damos al centro y ahora cuando esté un poquito seco le damos con el amarillo y así ya nos queda esta terminada. Vamos a hacerle los sépalos y nos vamos nuevamente al verde oliva y el verde aguacate. Le voy a acentuar el aguacate con un poquito de negro y hacemos los sépalos. 1, 2, 3. Estoy aprovechando que queda un poquito de blanco para que haya contraste también. 4. Nos viene por aquí, nos viene por aquí lo oscuro y esta se quedaría ahí. Con el verde aguacate, un toque minúsculo de negro y nos venimos a este otro lado. 1, 2, 3 y esta la dejamos así de lado. Damos toque, toque. Nuevamente vamos a hacer aquí otras 2 para que sean 5 número impar y ya terminamos. Vamos a hacer esta por la zona de atrás, pues que sea un poco más oscura. Vamos, 1, 2,
y 3. Volvemos a cargar, triple carga y montamos 1 y 2. Vuelvo a cargar aquí, 1, me vengo aquí y esta la voy a cerrar así un poco. Y podemos hacer aquí lo mismo. Venimos aquí, paramos y podemos cerrar un poquito. Vamos a hacer las posteriores. 1, 2 y 3. Ya voy a ir aclarando con el magenta y lo mismo. 1, ¿veis? Me sitúo y ya me deslizo. Vuelvo a cargar con el magenta y aquí se monta. Vamos a hacer esta un poquito más oscura y sin tanto blanco. Lo vamos a descargar y va a venir por aquí. Y ahora con el angular le hacemos un angular del número 4. Un pelín de rosa, minúsculo, pero más blanco. Pues le hacemos la vuelta, ¿veis? Vamos a las semillas. Por aquí estarán más oscuras. Ahora me voy al amarillo, aclaro el otro. La dejo para el final. Pinto ahora una hoja porque quiero llevar esta a otro plano. Voy a pintar nuevamente el verde con ocre, el aguacate con negro, 4 cargas y por ejemplo que de aquí salga una hoja, ¿veis? Ya al tapar algo, ahora ya sí la hago doble. Ponemos aquí una hoja, ¿veis? Y ahora sí le doy la vuelta y la pinto doble. Y al bajar le hacemos ya el centro. Definimos ahora mucho más. Como he manchado sin querer aquí, pues le hago otra hoja y problema resuelto. Nuevamente me vengo hacia aquí y giro y me vengo ahí. Y ahí nos viene uno. Vamos a hacer aquí otra para que también mande. En este caso, ya que está más hacia arriba, voy a añadir un poco de amarillo para iluminarlo más, incluso un toque de blanco. Eso es, con el amarillo, para que el amarillo coja más fuerza. Y nos venimos hacia aquí, hacemos 1, 2 y al bajar voy a repetir 1 y 2. Queda ahí algo de blanco, pero no pasa nada. Y nos vemos aquí 1, que esa punta quede bien terminada y pues no pasa nada por montarme encima. Veis, así vamos echando hacia atrás las otras. Como quiero pintar una aquí un poquito más grande, voy a hacer lo mismo, añadir hojas para cambiar el plano. Para empezar, sí voy a dar un toque del Burdeos y me vengo aquí. Vuelvo a poner aquí otra.
Voy a repasar esta y nos situamos en esta. Aquí. Y voy a repasar esta. Nos vamos montando y bajando. Que el blanco no sea tan blanco. Voy a dar a esta también la vuelta, me quedo aquí quieta y hacemos una aquí más central. Bien. Lo mismo, me vengo aquí, me quedo quieta y me vengo aquí y me quedo quietecita ahí. Y bien, vamos a ir cerrando esta. Voy a cerrar ahí, cierro nuevamente. Y ahora posteriormente voy a ir hacia abajo y hago otras dos y ya ahora aquí cerramos. Para trazar aquí me vengo aquí abajo, me voy poniendo aquí, hago el pico y vengo. Y ahora, ¿veis? Damos todas las que son las varillas de las anteras. Toda esta zona ya está seca. Lo que sí voy a utilizar es un poco de medium con un toque de blanco y un pelín de amarillo. Y la única intención es la de echar hacia atrás el plano, hacerlo casi difuso. Entonces, ¿veis? Lo voy echando hacia atrás, haciéndolo pues para así parezca que está aún más lejos. Y que la zona cercana al observador es esta. Y conseguimos aún mayor profundidad con este efecto. Y muy bien, aquí lo tenéis. Bien, aquí tenéis el trabajo de hoy. Hoy no os he complicado tanto la vida como en los vídeos anteriores, de vez en cuando hay que dar tregua, pero bueno, ya seguro que sois todos unos hachas de la pintura. Y nada más, agradeceros vuestra atención, agradeceros vuestros comentarios, ya sabéis, si os ha gustado le dais al dedo y así yo me entero. Y solo deciros que podéis seguirme en las redes sociales como es Facebook, Instagram, bueno, y en YouTube, que aquí estamos. Os veo en el próximo vídeo y un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.